bíblica nos presentó el carácter del hombre y pudimos reconocer nuestras faltas, nuestros errores, todo aquello que nos aleja de la presencia de Dios. Y esta vez vamos a estar hablando del carácter de Dios, eso que nos revela y nos enseña quién es Dios en su esencia. Amén. Yo quiero que me levanten la mano quienes consideran que Dios se ha revelado a sus vidas. Levanten la mano, sí, con orgullo. Ahí déjenla arriba, no la bajen. De todos los que tienen su mano levantada, quienes consideran que conocen realmente a Dios. Amén. Aleluya, para irla a bajar. Sabemos, ¿verdad?, que nosotros no podemos conocer completamente a Dios, porque Él es ilimitado en todo. Amén. Pero sí, a través de su palabra y a través de la revelación de su esencia y de su espíritu, nosotros podemos comprender quién es Dios. Amén. Y primeramente quiero que oremos por esta plenaria, que oremos, ¿verdad?, por esta palabra que va a ser impartida, para que sea el Señor glorificándose. Ahí con toda reverencia inclinemos nuestros rostros y vamos a exaltar primero al Rey de Gloria, al único merecedor y digno. Amado Dios y Padre Celestial que estás en gloria, Señor amado, delante de tu presencia, Padre, me presento en esta mañana, amado Rey de Gloria. Te doy gracias, Señor amado, por este privilegio de llevar tu palabra, Señor, a tu pueblo. Gracias, Dios mío, por lo que has puesto en mí, por lo que has depositado, Señor. Gracias, amado Rey de Gloria, porque te place, amado Padre, que esté hoy yo en este lugar, que esté cada uno de mis hermanos en este lugar, Señor amado, recibiendo, Padre, esta impartición, amado Rey de Gloria. Padre, que seas tú moldeando, Señor amado, nuestra vida, nuestro corazón. Que seas tú moldeando, Padre, todo nuestro ser a través de tu palabra, a través de tu espíritu. Te bendecimos, oh Rey de Gloria, te exaltamos, te glorificamos. Padre, pasa un carbón encendido, Señor amado, por mis labios. Que seas tú, amado Rey de Gloria, direccionando esta palabra, hablando a tu pueblo, Señor. Padre, desde ya estamos, Padre bendito de la gloria, todo aquello que quiere entorpecer, Señor amado, tu propósito en este día. Todo aquello que quiera traer distracción, Señor, a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús exaltamos y glorificamos tu santo y bendito nombre. Entronamos tu presencia, Señor, en este lugar. Amén y amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. El propósito de este taller, ¿verdad?, es que a través de estas enseñanzas, de estas imparticiones que se están dando en este día, nosotros podamos aprender a acercarnos más a Dios. Pero alguna vez nos hemos preguntado cuál es el propósito de Dios, por qué Él quiere que lo conozcamos. Y eso, ¿verdad?, lo vamos a estar descubriendo más adelante. Y les voy a invitar a leer en Éxodo 34, capítulo 34, versículos 6 y 7. Aquellos, ¿verdad?, que están tomando notas, los versículos que voy a estar leyendo, no los vamos a buscar para que no nos atrasemos. Solo anote el versículo y luego lo busque en su casita. Amén. Si usted hoy no trajo nada para anotar, le invito, ¿verdad?, a que después de estas plenarias, de esta actividad, usted vaya a su casa, vea los en vivos y ahí pueda tomar nota para que esta palabra no solo quede en su mente, sino que sea puesta por obra. Amén. Y dice Éxodo 34, 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos,
hasta la tercera y cuarta generación. Vemos como en este pasaje Dios se presenta a sí mismo. Quien habla en estos versículos es el mismo Jehová, presentándole a Moisés la naturaleza de su carácter. ¿Por qué? Porque Él quiere que su pueblo le conozca. Él quiere que su pueblo pueda saber quién es Él, cuál es su esencia, para que así nosotros podamos comprender no solo nuestro propósito, sino también lo que espera Dios de cada uno. Amén. Nosotros, ¿verdad? Cuando conocemos a alguien, no andamos, ¿verdad?, invitando a nuestra casa a algún desconocido. O usted invita a algún desconocido a su casa. Nosotros, ¿verdad?, invitamos a nuestra casa a personas con las que tenemos una relación estrecha, con las que tenemos confianza, con las que nosotros podemos sentirnos seguros. Y eso es lo que Dios quiere en este día. Que nosotros le conozcamos profundamente. Que nosotros profundicemos en la esencia de Dios. Que podamos tener esa confianza en Él. Que podamos sentirnos seguros en sus brazos. Que podamos tener esa intimidad con Dios. Esa relación cercana a Él. Dios se ha manifestado a sí mismo al mundo de manera visible, a través de todo lo creado, por lo cual nosotros no tenemos excusa para no reconocer la existencia del Creador. Vemos al Señor, ¿verdad?, en todo lo que existe. Y su palabra lo relata en Romanos 1:19. Solamente tome nota del versículo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vemos aquí como en su palabra dice que Dios hizo visible en la creación su esencia, su poder y su gloria. Cuando nosotros vemos la naturaleza en sí, no podemos evitar, ¿verdad?, preguntarnos quién creó todo esto, quién creó todas estas maravillas, quién creó los cielos, quién creó la tierra, quién creó todo lo que en ella existe. Por tanto, aun cuando no lo conocíamos, sabíamos de un creador, sabíamos que había un ser superior que había creado todo lo que vemos, todo lo que podemos ver tangible en esta tierra. Pero más allá de reconocer que somos creación de un Dios todopoderoso, Él quiere que conozcamos la esencia de su carácter. ¿Quién es Él? Lo que lo hace Dios. Y esto lo hacemos a través de su palabra, a través de un tiempo de intimidad, un tiempo de calidad con Dios. ¿Y por qué digo un tiempo de intimidad y de calidad? Porque muchas veces estamos sentados en este lugar, pero nuestra mente está en otra parte. Y si eso está pasando en nuestras vidas, entonces no estamos teniendo comunión con Dios. Si eso está pasando en nosotros actualmente, entonces no le estamos dando un tiempo de calidad a Dios. Cuando nosotros, ¿verdad?, estamos con nuestra familia o con algún amigo y esa persona nos está hablando y nosotros estamos en nuestra mente pensando en otras cosas, esa conversación se vuelve autómata. Nosotros estamos ahí en automático, pero realmente no estamos escuchando lo que esa persona nos está diciendo. Y eso pasa muchas veces con el Señor. Nosotros decimos que estamos aquí, decimos que venimos a adorar a Dios, decimos que venimos a escuchar su palabra, pero nuestra mente está centrada en los problemas, nuestra mente está centrada en las dificultades, nuestra mente está centrada en las enfermedades, en la escasez, en lo que está pasando a nuestro alrededor. Sin embargo, Dios quiere que el tiempo que usted y yo le brindemos sea un tiempo de calidad, sea un tiempo de verdadera intimidad, sea un tiempo en el que yo pueda decir: voy a dejar todo esto a un lado, porque yo necesito conectarme con mi Abba Padre. Yo necesito conectarme con Dios, con su esencia, con su espíritu. Y eso solo puede pasar cuando usted y yo nos conectamos verdaderamente con Dios.
Dios. Cuando ponemos nuestra confianza en Él y apartamos a un lado todo lo que obstaculiza que nosotros conectemos con su presencia, que nosotros nos conectemos con su esencia, con lo que lo hace ser nuestro Padre, nuestro Dios, quien vive y a su nombre gloria. Cuando nosotros empezamos a relacionarnos con Dios, Él se va revelando a nuestras vidas. Conforme nosotros vamos buscando de Dios, Él se revela a nosotros conforme a nuestra necesidad. Cuando nosotros, ¿verdad?, estamos en un proceso de enfermedad, el Señor se revela a nuestras vidas a través de la sanación. Cuando nosotros tenemos alguna dificultad de nuestra salud o un milagro creativo que estamos esperando que suceda, Dios se manifiesta en nuestras vidas a través de ese milagro. Cuando nosotros estamos en un proceso de dificultad financiera, Dios se manifiesta a nuestras vidas a través de su provisión. Cuando nosotros tenemos una relación cercana con Dios, Dios se va manifestando, nos va revelando su carácter, nos va revelando su esencia, nos va revelando que Él es el todo. Él es el todopoderoso. No hay nada que Él no pueda hacer, no hay nada que Él no pueda obrar en tu vida. Y Él eso es lo que quiere, que nosotros reconozcamos hoy su grandeza, que reconozcamos que Él es Dios, el Dios, que no hay nada ni nadie más grande, no hay nada ni nadie por encima de Él. Él es el Dios todopoderoso, el Dios sublime, el Dios de gloria, el Rey de reyes, Señor de señores, aleluya. Él da a conocer su identidad para establecer un pacto y reafirmar su relación con el hombre. ¿Por qué? Porque al hombre se le olvida quién es Dios. El hombre se olvida de que es Dios el que hace posible todo. Que todo lo que el hombre tiene, todo lo que puede llegar a ser, es por la gracia y la misericordia de Dios. Sin embargo, Dios no se olvida de sus hijos. Dios no se olvida de nosotros, aun cuando nosotros nos apartamos, aun cuando le damos la espalda, aun cuando muchas veces nos avergonzamos. El Señor siempre está ahí presente. El Señor siempre está ahí manifestando su poder y su gloria en nuestras vidas. Siempre está ahí manifestándose de una manera sobrenatural a nosotros, porque Él quiere que vivamos cercanos a Él, que seamos íntimos de Él, que podamos decir yo tengo una relación con Dios, que podamos decir yo conozco al Dios al cual yo sirvo, yo conozco al Dios al cual yo adoro, porque dice la palabra que no podemos adorar a un Dios desconocido. No podemos darle gloria y honra a un Dios que no conocemos. No podemos estar adorando simplemente de labios, diciéndole Jesús yo te amo, sin siquiera conocer quién es Jesús y la manifestación de su gloria. No podemos, ¿verdad?, estar adorando a un Dios que no conocemos. Pero nos preguntábamos al comienzo, ¿por qué Dios quiere que le conozcamos? Él desea tener una relación estrecha con su creación. Desea que nosotros podamos acercarnos a Él con toda confianza, que nosotros podamos sentirnos seguros en Él. Dice que Él, a través de la relación que establecemos con su Espíritu, nos revela su verdad y carácter, trayendo a nuestras vidas transformación, trayendo libertad, trayendo fortaleza, trayendo paz, pero sobre todo que su amor inagotable llene nuestras vidas, que nosotros podamos, en otras palabras, descansar plenamente en Él, que nosotros podamos tener esa seguridad de nosotros poder caminar tranquilos, sin tantas turbaciones, sin tantos agobios, porque cuando nosotros conocemos al Dios vivo, nosotros podemos decir, yo puedo descansar confiado porque mi Dios es quien me defiende. Yo puedo descansar confiado porque mi Dios me provee, porque mi Dios me sana, porque mi Dios me levanta, porque mi Dios me restaura, porque yo conozco a ese Dios que me ha levantado, yo conozco a ese Dios que me ha limpiado, yo conozco a ese Dios que me ha sanado, ese Dios que me ha hecho milagros, que ha obrado en mi familia, que ha obrado en mí.
Esa es la seguridad y la paz que el Señor quiere que nosotros tengamos en Él. Que nosotros podamos tener esa revelación de que Él es Dios Todopoderoso y que nosotros como su creación podemos estar confiados en que Él nos librará. Dios solo puede ser íntimamente conocido cuando es revelado a nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. En el libro de Job, en 26:14, Job dice: he aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? ¿Ustedes creen que Dios puede ser completamente comprendido por el ser humano? No, ¿verdad? Porque Dios es ilimitado, Dios es grandeza, Dios es poder, Dios es gloria. Y nuestro entendimiento humano tiene limitaciones. Nuestro entendimiento humano nos limita a no conocer a Dios en su total perfección. Pero más allá de eso, si nosotros llegáramos a comprender a Dios en su totalidad, Él dejaría de ser Dios. ¿Por qué? Porque Dios es misterio, Dios es gloria. Dios solo puede ser conocido por aquellos a quienes Él se da a conocer. No puede ser conocido a través de nuestro intelecto, porque Él es espíritu. Por lo tanto, para conocerlo debe existir en nosotros una conexión espiritual. Sin embargo, cuando el hombre no ha conocido a Dios, cuando el hombre no ha entregado su vida, su corazón, su voluntad al Rey de Gloria, el hombre está muerto espiritualmente. Por tanto, no puede existir una conexión espiritual entre el hombre y Dios. No puede existir una relación, una comunión, una comunicación con el Padre. Por lo tanto, necesitamos ser traídos por la obra redentora de Jesucristo, de la muerte a la vida y de las tinieblas a la luz. Necesitamos tener esa revelación. Necesitamos rasgar ese velo que nos permita tener una conexión directa con Dios, que nos permita conectarnos con su esencia, con su espíritu. Necesitamos ser libertados, necesitamos ser renovados, necesitamos ser restaurados. Y Dios conoce nuestras limitaciones, Dios conoce nuestras necesidades. El Espíritu Santo debe resplandecer en nuestros corazones para iluminar nuestro conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por tanto, como hijos de Dios, nosotros debemos anhelar crecer. Debemos anhelar tener un mayor conocimiento de Dios, de su carácter, de su esencia. Debemos anhelar permanecer en Él como es digno del Señor. ¿Y cómo es esto? Es agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra, como dice su palabra, creciendo en el conocimiento de Dios. Dios quiere que cada día usted y yo anhelemos ser más cercanos a Él. Dios quiere que cada día usted y yo anhelemos crecer en el Espíritu. No que anhelemos cargos, no que anhelemos posiciones, sino que anhelemos estar cercanos a Él. Que anhelemos poder tener la seguridad de decir: yo tengo un Dios que me ama más allá de lo que yo puedo comprender. Yo tengo un Dios que le ha placido fijar sus ojos en mí. Yo tengo un Dios que me ha libertado, un Dios que me ha visto, un Dios que me ha escogido, que me ha llamado, que me ha dicho: tú eres mío. Yo le pertenezco a Dios. Cuando nosotros podemos tener esa seguridad de poder decir: yo le pertenezco al Rey de Gloria, no hay nada que pueda hacernos frente, porque el Dios Todopoderoso va delante nuestro. ¡Aleluya! Porque el Dios de poder y misericordia va delante de sus hijos, porque Él va librando la batalla delante de aquellos que pelean y claman su justicia, por aquellos que han depositado su confianza en Él.
todo ello, ¿verdad? Porque tenemos el tiempo limitado. Y si nos podemos hablar y a detallar cada uno, salimos hasta mañana. Pero vamos a hablar de los más esenciales, los que podemos, ¿verdad?, tener conocimiento a través de su palabra. Y Dios, ¿verdad?, tiene muchos atributos, los cuales lo hacen ser Dios. Pero esos atributos se dividen en dos: incomunicables y los comunicables. Ya le explico qué es eso. Los atributos incomunicables, que son los que vamos a hablar en este momento, son aquellos atributos que le pertenecen únicamente a Dios, los que lo hacen ser Dios, aquellos que Él no puede compartir, aquellos que le pertenecen únicamente a Él, que son propios de su esencia, son propios de su ser. Dios es soberano y todopoderoso, y esos atributos le pertenecen únicamente a Él. Y el primero de ellos es la aceidad o autoexistencia. Y nos dice que Dios existe por sí mismo y en sí mismo. Es un atributo que lo hace único e irrepetible, ya que todo lo creado depende de Él para su existencia. La naturaleza depende de Dios. Nosotros como su creación dependemos de Dios. Pero Dios no depende del hombre para existir. Dios existe en sí mismo porque Él es Dios. Él es el Dios de la creación. Él es el que hizo todo lo creado. Dios no necesita al hombre, no necesita la creación, no necesita nada de lo que hoy podemos ver para Él existir. Porque Él existe desde la eternidad y para la eternidad. Amén. Él es Dios eterno. Él es Dios soberano. En Éxodo 3:14, Dios nos revela su autoexistencia cuando le dice a Moisés: yo soy el que soy. Y esto significa: yo soy el que existe. Ahí Dios nos revela que Él ha existido desde siempre, que Él no fue una creación como lo somos nosotros, sino que Él es el Dios creador. Él es el que ha creado todo por cuanto existe. Amén. Dice que el segundo atributo incomunicable de Dios es su eternidad. Dios ha existido siempre. Él creó el tiempo y existe fuera del tiempo, y ve todo como un presente. Nosotros, ¿verdad?, no podemos ver más allá de lo que estamos viviendo en estos momentos. Pero Dios conoce todo. Dios conoce cada cosa que ha de acontecer desde el principio de los tiempos hasta el final de ellos. Dios conoce todo por cuanto existe. Y dice su palabra que el Rey de los siglos es inmortal, invisible, único y sabio Dios, al cual es todo el honor y toda la gloria. Él habita en la eternidad porque Él es la eternidad. Aleluya. Tenemos también la inmutabilidad de Dios. Esto lo hace ser un ser perfecto. Inmutabilidad quiere decir que no hay en Él cambios. Él no cambia. Dice su palabra que Él es el mismo hoy, mañana y siempre. En Él no hay sombra de variación. Él no puede ser hoy una cosa y mañana otra. Él es siempre Dios. Él es siempre eterno. Él es siempre sublime. Él es siempre glorioso. Él es siempre el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores, el único soberano, merecedor de la gloria. Gloria a Dios. Es un ser perfecto que no se equivoca, que no miente, que no incumple. Él se mantiene perfecto siempre en cada una de sus cualidades. El Señor dice en su palabra: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Esto el Señor lo decía en el libro de Malaquías 3:6. ¿Por qué dice el Señor esto? Porque a pesar de que el pueblo de Israel era constantemente infiel, la promesa de Dios permanecía intacta, porque lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. Amén. No importando
Todas las veces que nosotros nos alejemos, cuando hay un propósito en ti y en mí, ese propósito tendrá cumplimiento. Ese propósito llegará a ser, porque ya fuiste marcado, ya fuiste designado, ya fuiste tomado por el Rey de Gloria. Y Él ha dicho que Él es mi hija, Él es mi hijo, y ha hecho hoy usarlo. Por más que nosotros nos rebelemos a Dios, Él siempre hará su voluntad. Por más que nosotros nos neguemos a atender el llamado, Él siempre nos orillará a buscarlos, porque Él es Dios soberano y el propósito que Él ya ha establecido necesita ser cumplido. La inmutabilidad de Dios está presente siempre en todas las escrituras, desde el principio hasta el fin. Dios es omnipresente. ¿Cuántos saben que Dios está en todo lugar? Dios, ¿verdad?, no está solamente en los cielos. Dios está en todo lugar, en todo tiempo. Él llena todo lo que existe. Su presencia se hace manifiesta. Su presencia habita en toda la creación. Él llena todo lo que hay. Y la omnipresencia de Dios muchas veces es tomada en poco por los hombres. Muchas veces pensamos que podemos escondernos de Dios. Muchas veces pensamos que podemos ocultarle cosas a Dios. Pero Dios está ahí viéndonos constantemente. Dice la palabra que Él ha fijado sobre nosotros sus ojos. Por tanto, no podemos escondernos de Dios. Y el salmista lo sabía. Por eso decía: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Gloria a Dios. Gloria. Subiré a los cielos y ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Porque el salmista sabía que no podía esconderse de Dios. El salmista sabía que no podía detener el propósito del Padre. El salmista sabía que en todo lugar donde sea que Él fuera, ahí estaría la presencia del Rey de Gloria presente. Ahí estaría la gloria de Dios manifestada. Ahí estaría su Espíritu acompañándolo a cada paso. No podemos escondernos de su presencia. No podemos apartarnos de Él. Dios es omnipotente. Esto significa que es un Dios todopoderoso, que Él posee todo el poder, la autoridad y la capacidad de tener control absoluto sobre todo por cuanto existe. El poder de Dios es el que continúa sosteniéndonos en la gracia a pesar de nuestro pecado. En 2 de Timoteo 1:12 dice su palabra: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esto se lo decía el apóstol Pablo a Timoteo cuando estaba encarcelado. Y él decía: no me avergüenzo de mi situación, no me avergüenzo de mi proceso, porque yo sé al Dios al cual le creo. Yo sé al Dios que se me ha revelado. Yo sé quién es Él. Y sé que Él tiene el poder, la autoridad para librar mi alma. Sé que Él tiene el poder, la autoridad para libertarme. Y que todo lo que Él permite es como un propósito. Porque Dios no obra como nosotros. Dios no obra por un beneficio. Dios no obra por un impulso. Dios obra porque su propósito necesita ser cumplido, porque necesitamos llevar a cabo el cumplimiento de su palabra. Y como último atributo incomunicable tenemos la omnisciencia de Dios. El Señor tiene conocimiento total y absoluto de todo lo que existe. Dice su palabra que si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas.
Dios conoce nuestros corazones y nuestros pensamientos. Él sabe todo lo que hay en nuestro interior. Él sabe todo lo que pensamos aún antes de que lo pensemos. Él sabe y conoce nuestras palabras aún antes de que las hablemos. Y decía el salmista, pues aún está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Porque la omnisciencia de Dios es gloriosa. Dios conoce todo. Dios conoce tu corazón, mi corazón. Dios conoce nuestras intenciones. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce todo lo que nosotros somos. Él conoce nuestra esencia. Él conoce todo lo que Él ha creado. Y a través de estos atributos podemos reconocer la grandeza de Dios. Podemos reconocer a través de estos atributos lo que lo hace ser Dios. Estos atributos que hacen que su gloria y su majestad no tenga comparación con nada ni nadie. Dios no puede ser burlado, porque Él todo lo sabe, Él todo lo conoce, Él todo lo puede. Él es un Dios majestuoso, un Dios glorioso, un Dios eterno, un Dios sublime, un Dios poderoso. Pero también Dios tiene atributos comunicables. Y estos son las características morales del carácter de Dios. Y son los que Él comparte en cierta medida con su creación, es decir, con los hombres. Y son estos atributos que se espera que el hombre posea. Especialmente aquellos que han sido denominados hijos de Dios. Atributos de los cuales nosotros debemos hacer reflejo para poder nosotros manifestar la gloria de Cristo que ha sido depositada en nosotros. Nosotros debemos reflejar esos atributos a través de nuestra vida. Amén. Amén. Nos miró serios. Y el primero de ellos considero que es uno de los más importantes y es el amor. El amor de Dios es una parte central y definitoria de su carácter. No es un sentimiento emocionalista como nosotros, ¿verdad? Nosotros amamos porque alguna persona se mereció que la amáramos. Porque tal vez es nuestro familiar, es nuestro amigo, o una persona hizo méritos por los cuales nosotros hoy sentimos amor por ellos. Pero Dios nos ama en su perfecta voluntad. Dios nos ama porque Él decidió amarnos. Porque el amor es picado. Porque es un amor incomparable. Un amor que nada ni nadie lo puede ofrecer. Solamente Él. Y a Dios le ha placido amarnos. Fue su soberana voluntad el amar a su creación. El amor de Dios es un amor incondicional y eterno. Es una parte intrínseca de su naturaleza. Aleluya. El amor de Dios no es influenciado. No hay nada en nosotros que mueva a Dios a amarnos. No hay nada que como seres humanos podamos hacer para que Dios nos ame más. Ni hay nada que podamos hacer para que Dios deje de amarnos. Porque Él nos ha amado porque a Él le ha placido. Amén, así es. A Él le plació amarnos. A Él le plació crearnos. A Él le plació derramar su amor libre y espontáneamente. El amor de Dios proviene de su soberana voluntad. Es eterno, soberano, infinito, inmutable, santo, lleno de gracia. Dice su palabra que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ya fuimos destinados para ser hijos de Dios. Ya fuimos destinados para ser amados por Él. Ese amor que fue demostrado de una manera sobrenatural
a través del sacrificio de Dios en la cruz. Ese amor que no podemos obtener de ninguna otra persona que no sea Dios. Es un amor precioso, un amor sublime, un amor que nos quebranta. Cuando nosotros estamos delante de Dios y conocemos su amor, ese amor que llena todos los vacíos que hay en nosotros, ese amor que se derrama, que nos llena, que nos inunda, es imposible no ser quebrantados por su presencia. Es imposible que no podamos reconocer el amor de Dios cuando se es manifestado en nuestras vidas. El otro atributo comunicable de Dios es su santidad. Y esto se refiere a la pureza absoluta de Dios, que lo distingue, lo hace incomparable y trascendente. Es una oposición intrínseca al pecado. Él es puro y moralmente perfecto. El ser santo significa estar apartado de lo pecaminoso. Él es la fuente de toda santidad. No solo define lo que Él es, sino lo que Él espera de nosotros. La santidad de Dios es sobre todo inalterable y refleja su grandeza y su gloria trascendental, su pureza y la perfección de su justicia. Aleluya. Dice su palabra: sed santos porque yo soy santo. Y Dios sabe y conoce que no podemos tener una santidad comparada a la suya, pero sabe que cuando el Espíritu de Dios nos ha ungido, cuando el Espíritu de Dios ha venido sobre nosotros, entonces Él nos ha dado esa capacidad de poder esforzarnos por tener la santidad de Dios. No vamos a alcanzar la santidad de igual manera que la que Dios tiene, pero sí podemos esforzarnos por mantenernos alejados del pecado, por mantenernos purificados, por mantenernos santos, por mantenernos apartados para Dios. Porque el ser santos no significa que seamos perfectos. Como el hermano decía, somos carne, somos humanos. Tenemos deseos, tenemos actitudes, tenemos impulsos. Pero cuando hay en nosotros el Espíritu de Dios, entonces hay en nosotros dominio propio. Y ese dominio es el que nos permite ser santos como Dios es santo. Ese dominio es el que nos permite tener santidad, poder reflejar la santidad de Dios en nuestras vidas, en nuestro proceder, en nuestras actitudes. A su nombre. Gloria. También tenemos la fidelidad de Dios, que es una cualidad divina que lo hace confiable, veraz e inmutable en su carácter, en sus promesas y en sus pactos. Él siempre cumple todo lo que ha dicho. Dice Deuteronomio 7:9: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Cuando yo leía este versículo, me gustó, y no solo me gustó, sino que tocó mi espíritu, porque leíamos al comienzo en Éxodo que Él castiga la maldad hasta la 3ª y 4ª generación. Pero cuando Él habla de su bondad, cuando Él habla de su misericordia, cuando Él habla de su fidelidad, Él habla de millares. Él no habla de unos cuantos. Él no habla solo de tus hijos y los hijos de tus hijos. Él habla de millares de generaciones. Él habla de millares a los cuales Él manifestará su fidelidad. Por cuanto le ha sido fiel, Él será siempre fiel. Por cuanto
cuánto tú le has servido, por cuánto tú le has amado, Él manifestará su fidelidad a tu vida. Aun cuando nosotros le fallamos, Él permanece siempre fiel porque esa es su naturaleza. Él es constante. Su fidelidad no está determinada por nuestras acciones. Dice su palabra que si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Su fidelidad es parte de su naturaleza. Su fidelidad es lo que lo hace ser Dios. Aun cuando nosotros somos infieles, aun cuando nosotros fallamos, aun cuando nosotros nos apartamos, aun cuando nosotros decidimos dejar a un lado la presencia de Dios para nuestros propios placeres, Dios siempre está ahí manifestando su fidelidad. Nosotros siempre podemos decir que la fidelidad de Dios está manifiesta en nuestras vidas. Siempre podemos reconocer que su fidelidad está con nosotros. También tenemos la bondad, que es un atributo esencial y perfecto de su naturaleza. Él es la fuente de todo lo bueno. Su bondad es manifestada en su benevolencia, en su beneficencia, en su complacencia en sí mismo, al hacer bien sobre todas las criaturas. Sabemos que todo lo bueno que hay en nosotros proviene de Dios, porque su palabra dice que todo lo que es bueno proviene del Padre de las luces, es decir, del Dios de gloria. Todo lo bueno que nosotros podamos tener es porque ha sido implantado en nuestro espíritu a través del Espíritu Santo. La misericordia de Dios se manifiesta al perdonar el castigo que como pecadores merecíamos, ofreciéndonos la oportunidad y la restauración en lugar del juicio. El sacrificio de Cristo en la cruz es la base de la misericordia de Dios. La misericordia es recibir lo que necesitamos y no lo que merecemos. Dice la palabra que el pago del pecado es la muerte. Nosotros merecíamos morir. Sin embargo, Dios en su misericordia nos dio la oportunidad de ser salvados, rescatados, redimidos por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Dios es un Dios justo, es un Dios de justicia, es un atributo divino fundamental que nos hace darnos cuenta de que Él es perfectamente recto, justo y santo. Él se aparta totalmente de la iniquidad y no hay maldad en Él. La justicia de Dios no puede ser influenciada ni corrompida como la de los hombres, sino que obra conforme a su naturaleza perfecta. Dios juzga al pecado, pero perdona al pecador arrepentido. Y Dios ha compartido con nosotros parte de sus atributos a través de 3 medios principales, los cuales han sido la creación, la palabra de Dios y Jesucristo mismo, que es la manifestación plena y perfecta del carácter de Dios. Y una vez profundizado apenas un poco sobre el carácter de Dios, podemos darnos cuenta de algo maravilloso, y es que Él es un ser personal. Es un ser que es capaz de sentir y pensar. Las Escrituras nos muestran un ser viviente soberano, pero a la vez sensible. Dios es eterno, creador y sustentador de todo lo que existe. Y la esencia de su carácter es principalmente el amor, la justicia y la santidad. Es un Dios soberano, bondadoso y paciente. Y podemos decir que su amor y su bondad son incomparables e inmesurables. Todo lo que Dios hace y permite es una expresión innegable de su amor por nosotros. En Romanos 8:28 podemos leer que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios, para los que conforme a su propósito han sido llamados. Todo lo que Dios hace y permite en nuestras vidas es porque es necesario, es porque es su voluntad para con nosotros, para acercarnos a ese propósito divino. Y el ser humano debe reconocer la grandeza de Dios. Dios es misterio, Dios es Dios. Y si llegáramos a conocerlo y entenderlo, Él dejaría de ser Dios.
Su voluntad es mayor a la nuestra, y cuando entendemos que el carácter de Dios es soberano, solo nos queda rendirnos a su voluntad. Aleluya, amén. Según la psicología, Dios es una proyección psicológica del hombre, buscando tener algo en quien creer, algo que le dé valor. Sin embargo, aquellos que hemos sido alumbrados por la luz de Cristo, hoy reconocemos que Dios es trascendentalmente superior a todo lo que existe. En 1 de Crónicas 29, 11, 12. Dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Aleluya. ¿Cuántos pueden reconocer hoy la grandeza de Dios? Dios abunda en amor, pero también abunda en justicia. Y a pesar de que Dios es sublime, el ser humano necesita estar cerca de Él para que nuestro carácter se vea confrontado con su grandeza. La majestad de Dios revela nuestras limitaciones. Con su santidad Él expone nuestro pecado. Con su gloria Él expone nuestro orgullo. Con su poder Él expone nuestras debilidades. Con su misericordia expone nuestro egoísmo. La esencia de Dios siempre trascenderá al hombre en todas las áreas. Y como hijos de Dios necesitamos ser confrontados por su gloriosa naturaleza para ser transformados por Dios. El hombre necesita que su carácter sea confrontado por el carácter de Dios para que podamos ser transformados en Él, para que podamos ser esa nueva criatura de la que hablan las Escrituras. Nosotros necesitamos no solamente ser reparados, sino que necesitamos morir. Necesitamos morir a ese viejo hombre para ser resucitados en Cristo Jesús. Vamos a estar dándole gracias a Dios por esta palabra. Ahí les invito a que se pongan sobre sus pies. Y hoy Dios quiere que reconozcamos la grandeza de su majestad, que reconozcamos quién es Él en nuestras vidas. Hoy el Señor quiere